Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Logosomnia. Hoy voy a hablarles del primer libro de Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Este libro Nietzsche lo escribió siendo aún un joven filólogo clásico, un catedrático, un hombre sumamente estimado en la academia. Recordemos que Nietzsche no se formó como filósofo, sino como filólogo clásico, como filólogo especializado en la antigüedad griega. Sin embargo, sabemos que Nietzsche ha pasado a la historia por sus contribuciones a la filosofía y no tanto por sus contribuciones a la filología. La recepción de este libro, la recepción del nacimiento de la tragedia por parte de los críticos y lectores especializados que formaban parte de la academia cuando Nietzsche era un joven catedrático, fue muy difícil, compleja, por no decir desdeñosa. El libro pasó casi desapercibido, fue despreciado, quizás por tratarse de un texto osado, un texto que no cumplía con las reglas y con los criterios propios de la academia de su momento. En vez de ceñirse a las metodologías que imperaban en las ciencias y disciplinas académicas de su momento, tales como la filología, Nietzsche decidió llevar a cabo una interpretación muy atrevida de los mitos antiguos. Nietzsche prefirió no limitarse a lo que le imponía su campo de estudio y eligió incorporar a su escritura influencias que no pertenecían a la filología académica. En ese momento Nietzsche estaba muy influido por la lectura del mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. De hecho, yo me atrevería a decir que el nacimiento de la tragedia es una articulación entre el mundo como voluntad y representación y los mitos griegos, la filología clásica. Así que en caso de que quieran profundizar en lo que voy a decir en este video, les recomendaría que también vieran el que dediqué al mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Empecemos entonces a adentrarnos en el texto de Nietzsche. Nietzsche considera que la tragedia griega es una suerte de género híbrido, un fenómeno artístico que resulta de la unión entre lo que él llama lo apolíneo y lo que él llama lo dionisíaco. Apolo es el representante por excelencia del orden de los dioses olímpicos, a pesar de no ser más importante o más relevante que otros dioses del Olimpo tales como Atenea, como Zeus, como Hera, etc. Creo que en parte Nietzsche considera que Apolo es el dios típicamente olímpico porque en él encarna el triunfo del Olimpo sobre el orden anterior, sobre el orden de los titanes, el dominio de los titanes. Los dioses olímpicos lograron derrotar a los titanes, a las deidades que los precedieron, y se hicieron con el poder. Este triunfo por parte de los dioses olímpicos está perfectamente representado en las artes plásticas, en la imagen de Apolo pisando a la serpiente Pitón. Ya he comentado este símbolo en otro de mis videos, en el video que dediqué al hueso pélvico de Yolanda Pantin. Este triunfo de los dioses olímpicos no solo significa un cambio de quienes ocupan el trono, de quienes detentan el poder. Este triunfo también implica una domesticación de los poderes terribles y titánicos de la naturaleza, de los poderes que encarnaban las deidades anteriores. El triunfo de los dioses olímpicos es el triunfo de la belleza apolínea, de la belleza como orden sobre la potencia inexorable e incontrolable de la tierra y la naturaleza. Dionisio, a diferencia de Apolo, no se identifica con la belleza como orden. A Dionisio siempre se le representa con racimos de uvas o sosteniendo una copa, porque es el dios de la embriaguez. De hecho, a él se consagraban las famosas fiestas báquicas, unas fiestas, diríase carnavalescas, en las cuales se celebraba la pérdida de todos los límites.
Lo apolíneo y lo dionisíaco no son, de acuerdo con Nietzsche, simplemente creaciones humanas, creaciones de la tecné humana, del arte y de la invención humana. Nietzsche considera que lo apolíneo y lo dionisíaco tienen, además de un estatuto estético, un estatuto metafísico. Son principios que se dan en la naturaleza. Podríamos decir, siguiendo a Nietzsche, que lo apolíneo y lo dionisíaco son instintos artísticos de la naturaleza. Nietzsche entiende el mundo, al menos en este libro, en términos estéticos. Entiende el mundo como una manifestación estética por encima de todo. Tratemos de explicar primero en qué consiste cada uno de estos principios, el principio apolíneo y el principio dionisíaco. El principio apolíneo es un principio que tiene que ver sobre todo con el sentido de la vista, con las artes plásticas y con el mundo de lo onírico, curiosamente. Solemos asociar el mundo de los sueños, el mundo de lo onírico, a algo que está más allá de la razón. Pero Nietzsche asocia a Apolo con los sueños porque, de acuerdo con él, los sueños tienen un carácter plástico, es decir, visual. Este aspecto visual que se relaciona con las artes figurativas, es decir, con las artes que se supone que representan la naturaleza tal cual es, también tiene que ver con lo que en filosofía se llama el principius individuationis, es decir, el principio de individuación. Esto es algo de lo que se ocupa a profundidad Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad y representación. Se supone que el mundo en el fondo es una masa indiferenciada, un magma en el cual no podemos establecer una frontera entre una cosa y otra. Todo lo que observamos, el universo de las apariencias, no es más que la proyección visible y asimilable de una unión primigenia, de una fusión primordial dentro de la cual no existen las diferencias ni las distinciones. El principium individuationis, o el principio de individuación que trae consigo el dios Apolo, es lo que permite trazar fronteras entre las cosas, delimitar, proyectar el cosmos en forma de individuos, de unidades visibles. Mediante el sentido de la vista podemos discernir entre una cosa y otra, entre una persona y otra. De hecho, el ojo como órgano nos permite establecer un límite entre lo que está afuera y lo que está dentro de nosotros. Tenemos los párpados, que funcionan como cortinas a partir de las cuales trazamos la frontera entre la oscuridad y la luz, entre la exterioridad y la interioridad. No ocurre lo mismo con los oídos. No tenemos párpados en los oídos, tal como hace notar el escritor francés Pascal Quignard en su libro El odio a la música. Como no tenemos párpados en los oídos, no tenemos el control de las fronteras entre los sonidos que están afuera y los sonidos que están adentro. La música penetra en nosotros, eliminando las diferencias, pasando por encima de los límites, pasando por encima del principio de individuación apolíneo. Así como Apolo está asociado a la vista, a las artes plásticas, a la arquitectura, a las artes figurativas, Dionisio está sobre todo asociado a la música. La música, tal como lo dice Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad y representación, es la manifestación directa de la voluntad. La música no es una representación figurativa. La música no representa la naturaleza. La música es sencillamente una forma en la cual la voluntad se hace presente directamente. Por ende, la música tiene que ver
con la caída de las barreras que nos separan a los unos de los otros. La música tiene que ver con la embriaguez, con ese fondo en el cual todo está fusionado. El principio dionisíaco hace que la subjetividad individual se disuelva, que el individuo quede inmerso en la totalidad. Por eso Nietzsche dice que el principio dionisíaco logra que la naturaleza se reúna con su hijo pródigo, el ser humano. Por eso también Nietzsche establece que el principio dionisíaco está ligado a la primavera, al momento en que la exuberancia de la naturaleza hace que se caigan todos los velos, hace que se desgarre lo que el pensamiento de la India llama el velo de Maya, el mundo de las apariencias. De acuerdo con Nietzsche, en el momento en que se desgarra este velo de Maya, en el momento en que se cae este mundo de las apariencias, el hombre deja de ser artista, el ser humano deja de ser artista y se convierte en obra de arte. Deja de ser el individuo que se pone fuera de la naturaleza y la representa y se convierte o se sumerge en la totalidad de la cual antes solo había sido un simple observador. El principio dionisíaco ha tenido manifestaciones a lo largo de toda la historia, según plantea Nietzsche en su libro. Dice que desde Roma hasta Babilonia ha habido fiestas dionisíacas, fiestas donde las fronteras se desdibujan, fiestas donde se rompe con el principio de individuación. Lo más interesante de todo este asunto es la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que dos principios que lucen tan antagónicos, tan contrapuestos, logren combinarse y producir una cumbre de la humanidad, una cumbre del arte, tal como lo es la tragedia griega? Podemos empezar a abordar la respuesta a esa pregunta tomando en cuenta el miedo que los griegos sentían por el principio dionisíaco. El principio dionisíaco no es solamente erótico, no es solamente una fiesta que tiene lugar en la primavera. Hay algo también terrible en el principio dionisíaco. El brebaje de las brujas, las pócimas que producen las brujas, pueden ser afrodisíacos, pueden ser sustancias que propicien la unión amorosa entre los seres. Pero también pueden ser sustancias peligrosas, sustancias que promuevan la crueldad. Recordemos que el término fármacon, la palabra griega fármacon, de la cual se deriva la palabra fármaco del castellano, tiene una doble acepción. Fármacon significa al mismo tiempo remedio o medicina y veneno. Si las drogas se utilizan con la dosis adecuada, pueden aliviarnos de algunos de nuestros dolores. Pero si se consumen en exceso, pueden destruirnos y llevarnos incluso a la muerte. No es una simple coincidencia que los fármacos que recetan los médicos para ayudar a ciertas personas a sobrellevar algunas enfermedades mentales sean los mismos fármacos que algunas personas utilicen para suicidarse. Con este rodeo quiero decir simplemente que el principio dionisíaco funciona como un fármaco. Es al mismo tiempo un impulso primaveral, gozoso y también un impulso destructor y terrible. Este asunto resulta muy actual. No es simplemente una cuestión mítica ubicada en un pasado remoto. A mí siempre me ha llamado la atención que sean las fiestas y los bares los momentos y lugares en los cuales ciertas personas, sobre todo hombres jóvenes, no solo festejen, sino también provoquen brutales peleas y escenas violentas. La fiesta es el espacio jovial
de la celebración, pero también el espacio del sacrificio más brutal y sanguinario. Los griegos estaban muy conscientes de esto. Sabían que no podían dar rienda suelta al principio dionisíaco. Sabían que necesitaban del principio apolíneo para poder contener un poco el impulso destructor que reside en Dionisio, el impulso voraz que hay en la exuberancia dadivosa de la primavera. Más allá de que los griegos necesitaban contener el impulso destructor de lo dionisíaco, hay otra cosa que también permitió que hubiera una suerte de conciliación o pacto o tratado de paz entre Apolo y Dionisio. A pesar de ser antagónicos en cierta medida, Apolo y Dionisio comparten algo muy importante. Si bien es cierto que Nietzsche relaciona a Apolo con las artes visuales y figurativas, también es cierto que Nietzsche reconoce en Apolo una fuerza musical. Por eso a Apolo, cuando se le ha representado tanto en pintura como en escultura, se le ha mostrado sosteniendo una lira, un instrumento musical. Entonces podríamos decir que Apolo comparte con Dionisio esa relación íntima con la música. Aunque hay que reconocer también que esa relación no es la misma, no es igual. A riesgo de llevar a cabo un acto de simplificación, podemos decir que la música se divide en 3 niveles. En la música concurren el nivel rítmico, el nivel armónico y el nivel melódico. El nivel rítmico es, si utilizamos una metáfora, el esqueleto de la música, el aspecto más arquitectónico de las piezas musicales. El nivel armónico es el nivel en el cual las notas se juntan en forma de acordes y suenan mezcladas, y el nivel melódico es el nivel en el cual las notas suenan una por una. Nietzsche considera que el nivel rítmico corresponde a Apolo, quizás porque en el nivel rítmico se pone en escena de forma más explícita el aspecto numérico, matemático y estructural de la música. En cambio, Nietzsche atribuye a Dionisio la armonía y la melodía. Por supuesto que podríamos poner en entredicho lo que plantea Nietzsche. Hay muchos géneros musicales que se basan en lo rítmico, tales como la samba, que está ligada al carnaval, en los cuales es muy importante la danza, el baile, lo festivo, el movimiento del cuerpo. En última instancia, lo dionisíaco. Así que decir que lo rítmico es propiedad exclusiva de Apolo es una afirmación susceptible de caer en contradicciones. No obstante, hay algo muy veraz y efectivo en el planteamiento de Nietzsche. Cuando los músicos se proponen romper con las convenciones de su arte, normalmente son mucho más osados y vanguardistas cuando se trata de la armonía y la melodía que cuando se trata del ritmo. Pensemos en un género como el jazz contemporáneo, en el cual se ponen en juego una serie de disonancias en el nivel armónico y melódico que resultan difíciles de escuchar para los oyentes. Es cierto también que los jazzistas juegan mucho con los ritmos, pero juegan con los ritmos en la medida en que los complejizan. No suelen romper del todo con el tempo, con la medida matemática, con el pulso que rige a las piezas musicales. Cada vez que los músicos rompen por completo con el ritmo, es decir, con el tempo, en muchos casos elaboran piezas que se parecen más a sonidos de la naturaleza que a canciones o piezas musicales. En muchos de esos casos nos encontramos frente
a lo que suele llamarse arte sonoro en vez de música. Yo diría que esta tendencia por parte de los músicos a ser más atrevidos en cuanto a la armonía que en cuanto al ritmo puede llevarnos a plantear que Nietzsche tiene razón. Hay una necesidad de dejar intacto el ritmo, la arquitectura de la música, para que dentro del caos siempre exista cierto orden. Entonces, si recapitulamos, tenemos que el principio dionisíaco y el principio apolíneo se juntan para dar luz a la tragedia griega. El impulso dionisíaco, que en términos de Schopenhauer sería la voluntad, el impulso ciego, la fuerza terrible que avanza sin cesar y sin sentido alguno, busca en lo apolíneo una suerte de cauce, busca en el mundo de las apariencias y del maya, en el tiempo, el espacio y la causalidad, la posibilidad de canalizarse, de encontrar un camino y de hacer de la existencia algo posible, algo tolerable para los individuos que se manifiestan en la naturaleza. Hasta ahora he expuesto cómo Nietzsche explica el nacimiento de la tragedia en términos míticos, a partir de impulsos míticos encarnados respectivamente en las figuras de Apolo y Dionisio. Por supuesto, Nietzsche no se limita a trazar la genealogía de la tragedia en términos meramente míticos. Nietzsche también se ocupa de las cuestiones, digamos, literarias, de los elementos dramáticos que se ponen en juego en la tragedia, de elementos tales como el coro, los diálogos, los personajes. El coro, de hecho, es uno de los elementos a los cuales Nietzsche presta más atención en su libro. En cuanto a este asunto, Nietzsche elabora una suerte de estado de la cuestión. Se refiere a autores que han construido teorías acerca del origen del coro y descarta la mayoría de estas teorías. Habla, por ejemplo, de la teoría de Schlegel y se muestra en desacuerdo con ella. Con la única que parece comulgar casi absolutamente es la teoría de Schiller. El coro, para quienes no lo sepan, es una suerte de personaje colectivo que interviene en los diálogos de las tragedias griegas, que interviene representando a la comunidad. Es una voz compuesta por las múltiples voces de la comunidad. Es una voz polifónica. Nietzsche, siguiendo a Schiller, plantea que el coro funciona como una muralla dentro de la cual se sitúa el espacio de la tragedia, dentro de la cual se aísla el espacio de la tragedia del resto de la naturaleza y del mundo. Como los griegos habían contemplado los horrores de la voluntad dionisíaca, de la fuerza ciega, primigenia, destructora y voraz de la naturaleza, encontraron en ese espacio amurallado, en el espacio de la tragedia que el coro protegía a manera de muralla, un lugar de consuelo, un lugar seguro, un lugar donde podían seguir gozando de los impulsos dionisíacos sin entregarse enteramente a ellos, sin entregarse hasta el punto de encontrar la propia destrucción. La tragedia griega, a través del pacto entre Apolo y Dionisio, logra que la crueldad constitutiva de la naturaleza se sublime, desemboque en un espacio artístico y adquiera sentido en la dimensión de lo estético. A propósito de esta idea, me gustaría leer algunos fragmentos salteados del nacimiento de la tragedia. Yo tengo la edición de Gredos y en las páginas 58 y 59 Nietzsche dice lo siguiente: en este sentido, el hombre dionisíaco muestra cierto parangón con la figura de Hamlet.
Ambos han lanzado una mirada verdadera al ser de las cosas. Ambos han conocido. Y a ambos les asquea actuar, pues su acción en absoluto puede modificar esta esencia inmutable de las cosas. Más adelante dice, no es la reflexión, se trata del conocimiento verdadero. Es la mirada de Hamlet y del hombre dionisíaco al horror de la verdad la que lastra cualquier motivación última para actuar. Y luego en la página 60 se dice lo siguiente. Reuniendo tan solo sus fuerzas, el arte es capaz de dar la vuelta a esas repulsivas ideas en torno al carácter espantoso y absurdo de la existencia y transformarlas en representaciones que permitan al hombre vivir. En estas citas que he hecho del libro se demuestra, creo, lo que he planteado más recientemente, que el impulso dionisíaco destructor, la voluntad ciega, encuentra su cauce en el espacio de la tragedia, en el espacio amurallado por el coro. Debemos llegar a la conclusión entonces de que en este libro el joven Nietzsche sostenía una concepción pesimista de la vida y sostenía que los griegos se habían hecho conscientes de los horrores que subyacían al cosmos, de los horrores de la naturaleza, y que habían logrado lidiar con estos horrores sin taparlos, sin esconderlos, a través de la puesta en escena de la tragedia. Parecía que los griegos habían logrado, merced a el pacto de paz entre Dionisio y Apolo, vivir junto al misterio de la vida, vivir conscientes del abismo, vivir frente al abismo sin arrojarse a él. Nietzsche aplaude y elogia esta capacidad que tuvieron los griegos de hacer una suerte de síntesis entre la belleza apolínea y el instinto destructivo y al mismo tiempo festivo de Dionisio. De acuerdo con la teoría de Nietzsche, el problema surge cuando, frente a esta dualidad, frente al equilibrio logrado entre el principio apolíneo y el principio dionisíaco, irrumpe un tercer actante, un tercer elemento que se impone, que se coloca por encima del pacto, que se coloca por encima del tratado de paz que habían logrado los griegos entre Apolo y Dionisio. Este tercer actante o elemento que irrumpe y que se impone a la dualidad constituida por Apolo y Dionisio es nada más y nada menos que Sócrates. Nietzsche postula que las ideas de Sócrates, que la figura de Sócrates implicó un debilitamiento de la cultura griega, un debilitamiento sobre todo estético. De hecho, Nietzsche acuña el término socratismo estético, que sintetiza en la siguiente frase: todo lo bello ha de ser inteligible. Sócrates impone la necesidad de someter absolutamente todo al entendimiento, de someter todas las dimensiones de la existencia al juego dialéctico, al logos, a la razón. El problema es que cuando todo se somete al entendimiento, a la razón y al logos, hay muchas cosas importantes que quedan por fuera. Cuando todo se somete al entendimiento socrático, se destierra el horror de la vida, se destierra el horror de la naturaleza que los griegos habían contemplado y con el cual habían aprendido a lidiar a través del impulso estético, a través de la tragedia. Si se comulga con el socratismo estético, si se piensa que todo lo bello ha de ser inteligible, ¿cómo incorporar la voluntad ciega de Dionisio, las fuerzas destructoras de la naturaleza? ¿Cómo incorporar
dentro del discurso de la razón, aquello que no es inteligible. El socratismo estético nace entonces de un miedo a contemplar el abismo. Por eso Nietzsche, a riesgo de cometer un anacronismo, se atreve a comparar el llamado socratismo estético con la mediocridad del espectador típicamente burgués, con la mediocridad de quien asiste al teatro con el propósito de ser entretenido y no con el propósito de tener una experiencia estética, y no con el propósito de sublimar el horror a través de una experiencia estética. Este socratismo estético, que puede entenderse también como un espíritu de época dentro de la historia de la cultura griega, no se queda nada más en la figura de Sócrates, evidentemente. Este socratismo estético pasa al plano de lo dramático, al plano de la tragedia griega, a través de la figura de Eurípides, uno de los tres grandes tragediógrafos de la Grecia antigua, entre los cuales se encuentran también Esquilo y Sófocles. Es Eurípides quien, de acuerdo con Nietzsche, pone en escena o pone en práctica las ideas de Sócrates en el terreno dramático, en el terreno de la tragedia griega. Eurípides, en vez de canalizar el impulso destructor y dionisíaco mediante la intervención del arte apolíneo, simplemente se sirve de las convenciones estéticas de la tragedia griega con el propósito de presentar una obra en términos de ideas, en el lenguaje de las ideas, de manera que sean transmisibles a los espectadores, de manera que los espectadores, a través de la razón, puedan comprender lo que se les dice. De acuerdo con Nietzsche, es Eurípides quien se encarga de que el llamado hombre teórico acabe por derrotar al llamado hombre trágico. Como el hombre teórico, a diferencia del hombre trágico, pretende someterlo todo al entendimiento, a la razón y a las ideas, se ve obligado a renunciar a la totalidad. Se ve obligado a no hacerle frente a la totalidad. La totalidad contiene la crueldad que es constitutiva de la naturaleza. Y esa crueldad no entra dentro del discurso socrático, dentro de la dialéctica socrática. Por lo tanto, esa crueldad debe ser extirpada, debe ser ocultada, debe ser escondida bajo la apariencia de un optimismo mediocre con el cual Nietzsche identifica no solo al socratismo estético, sino también a la cultura burguesa de su tiempo. Eurípides, de acuerdo con Nietzsche, sería, en palabras de Schopenhauer, un artista manierista. Es decir, un artista que solamente se preocupa de reproducir unas formas, de utilizar unas convenciones estéticas para ganarse los favores del público. Aunque pareciera que Eurípides participa del espíritu trágico, lo cierto es que solo utiliza las herramientas de la tragedia griega con el propósito de someter de manera efectiva el horror de la existencia a el discurso socrático, a el discurso que deja por fuera cualquier elemento que pueda llevarnos a una concepción pesimista de la existencia. Creo que estas ideas de Nietzsche no solo son aplicables al mundo de los griegos antiguos. Creo que estas ideas de Nietzsche son más actuales que nunca. Hoy en día, me parece, somos más que nunca víctimas de este socratismo estético, de esta mediocridad burguesa.
Como nos cuesta tanto lidiar con el horror que yace dentro del misterio, recurrimos siempre al discurso socrático, al discurso optimista de la razón, y disfrazamos ese discurso de arte y lo presentamos como un producto artístico dentro de la industria cultural. Lo que parecemos buscar no son realmente experiencias estéticas. No pretendemos sublimar la voluntad ciega e incomprensible de Dionisio a través del arte apolíneo. Solamente buscamos lo comprensible, lo que quepa dentro del socratismo estético. Creo que con estas últimas palabras podría dar fin a este comentario sobre el nacimiento de la tragedia. Como ven, a pesar de que el nacimiento de la tragedia es un libro escrito acerca de los griegos antiguos, se trata de un texto capaz de hablarnos de nuestra actualidad, de nuestra contemporaneidad. Por eso creo que es un libro inagotable que les invito a leer. Creo que si Nietzsche se hubiese doblegado ante los requisitos que le imponía su comunidad académica, la comunidad de filólogos a la cual pertenecía, no hubiese escrito un libro tan interesante. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Les agradezco mucho por haberme escuchado y espero que nos veamos en la próxima entrega de Logosomnia. Hasta luego.